Bueno, Marcos, todo tuyo. Bueno, perfecto, gracias Andy. Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todos. ¿Sí? Bueno, como les dijo Andy, yo soy el responsable del área de higiene y seguridad de Sustentator. Aprovecho para que, bueno, como para hacer un primer contacto en esta capacitación y voy a decirles que quedo a disposición, ¿sí? Para lo que lleguen a necesitar, en lo que es control de documentación, algún tipo de asesoramiento, ¿sí? Una vez que termine la charla, les voy a compartir, ¿sí? Mi número de contacto, mi correo electrónico para que, bueno, me puedan contactar, ¿sí? Y cualquier tipo de duda que tengan. Mismo que ahora, durante la presentación, si les llega a surgir alguna duda, si les pido que me interrumpan o si lo pueden escribir en el chat, no hay ningún inconveniente, si como lo vean, como les sea más cómodo para ustedes. Primero vamos a arrancar, ¿sí? Con un video introductorio, ¿sí? De lo que es la seguridad e higiene. Y después les voy a pasar a comentar un poquitito el temario que vamos a ir tocando en la jornada de capacitación del día de hoy. Detrás de un simple gesto como este, se esconde todo un mundo de seguridad. Como todo lo importante en la vida, la seguridad no se aprecia a simple vista. La verdadera seguridad reside en las pequeñas cosas. La seguridad cobra especial sentido en nuestro día a día. Y en cada uno de nuestros actos cotidianos. La seguridad industrial es un área multidisciplinaria, consistente en prevenir y minimizar los riesgos, derivados del uso de productos, equipos e instalaciones. Seguridad en todos los sentidos. Sí, diseño. Sí, ejecución. Sí, certificación. Sí, mantenimiento. Sí, inspección. En todas las fases intervienen empresas y profesionales cualificados. Sin ellos, nuestra seguridad no sería de confianza. La seguridad la construimos entre todos y todas. Para que lo realmente extraordinario nos parezca normal. Sí, seguridad industrial. Siempre. Bien, bueno, viste este primer video introductorio, les paso a comentar un poquito de lo que vamos a estar charlando. En primer lugar, vamos a trabajar algunos conceptos, ¿sí? Que vamos a ir tocando a lo largo de la capacitación, algunas definiciones, ¿sí? No muchas, ¿sí? Sino las centrales que hacen al trabajo dentro de lo que es la seguridad y higiene. Después nos vamos a empezar a meter un poquitito más de lleno en las tareas técnicas que nosotros realizamos, y el trabajo en altura, la exposición al riesgo eléctrico, manipulación de cargas, bueno, y en fin, vamos a ir barriendo todo esto que ven acá en pantalla. Y llegando a lo último, vamos a hablar un poco de lo que es el control de documentación, ¿sí? Tengo entendido que algunos de ustedes realizan instalaciones con gente propia, y por otro lado tenemos agentes que subcontratan personal, ¿tá? Entonces es importante que ustedes conozcan, ¿sí? Cuáles son sus responsabilidades, cuáles son los documentos que ustedes tienen que pedir a la hora de subcontratar gente. Si bien esto lo vamos a ver a lo último, es importante que ustedes sepan que no todo es tan burocrático como dicen, ¿sí? Porque a veces dicen, no, el de seguridad y higiene me pide un montón de papeles para arrancar la obra. Si nosotros los pedimos es porque
Primero, porque la ley lo establece, porque tenemos que minimizar, ¿sí?, todos los riesgos posibles que puedan llegar a producirse en la instalación. Y después, por último, ¿sí?, toda esa burocracia que a veces se dice, en el caso de que llegue a suceder algo, es lo que nosotros vamos a tener como respaldo dentro de lo que es el legajo judicial ante un accidente. ¿Tá? Entonces siempre es bueno prevenir, ¿sí?, antes que lamentar, como dice el hecho. Bien. Todo lo que vamos a ir charlando, ¿sí?, a lo largo de la capacitación está fundamentado, ¿sí?, con un marco legal. ¿Sí? No son cosas que se me fueron cruzando por la cabeza y las fui poniendo en la presentación, sino que está todo fundamentado con un marco legal. ¿Sí? No nos vamos a poner a hablar de legislación porque hay mucha. Sí les voy a mencionar lo que nosotros llamamos la ley madre, ¿sí?, que es la ley de higiene y seguridad, la ley número 19.587, con su decreto reglamentario 351, dentro de la cual se establecen las obligaciones que tiene ustedes como empleadores de hacer cumplir para con sus empleados, y cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir sus empleados en lo que respecta al área, a lo que es seguridad y higiene. ¿Sí? Hay mucha legislación nacional, provincial, municipal en torno a eso, por eso no nos vamos a meter para no ocupar mucho tiempo esta capacitación en lo que es la parte normativa. Bien. Antes de hablar de cualquier cosa, tenemos que saber cuáles son los conceptos básicos, ¿sí?, de esta capacitación. ¿Sí? ¿Qué es la seguridad y qué es la higiene? La seguridad hace referencia a todo lo que es la prevención de accidentes laborales. Y la higiene a la prevención de enfermedades profesionales. Muchas veces la gente se confunde y hace referencia a que cuando se habla de seguridad, se habla de la prevención del delito, ¿sí?, de que no nos entren a robar al local, que no nos entren a robar a las oficinas, ¿sí?, pero ese no es ese tipo de seguridad al que nosotros nos enfocamos, ¿tá?, sino que solamente a lo que es la prevención de accidentes dentro del ámbito laboral. Y por otro lado, lo que comentábamos recién, la higiene, que también se suele confundir con la limpieza, con el orden, ¿sí? Capaz que ven algo desordenado, algo sucio, no, vamos a decirle de sobre higiene. Esto no es tan así, sino que la higiene es la prevención de enfermedades laborales. ¿Tá? Una enfermedad laboral se entiende como toda aquella enfermedad causada dentro del ámbito profesional, dentro del ámbito laboral. Una de las más conocidas es la hipoacusia, ¿sí?, o la sordera, que se produce cuando el trabajador está expuesto a más de 85 decibeles. Obviamente esto no es que se determina así con el simple hecho de escuchar un ruido, sino que se hacen estudios, mediciones de ruido, ¿sí? El protocolo que se realiza está fundamentado, como decía anteriormente, tiene que ir llenando, y en base a las mediciones que realiza el profesional y al análisis crítico, se llega al tipo de exposición que tiene el trabajador. ¿Sí? Esto más como ejemplo. Y por último, ¿sí?, para cerrar la parte conceptual, tenemos lo que es el incidente y accidente, riesgo y peligro. ¿Sí? Estos dos grupos de conceptos muchas veces como sinónimos, pero no lo son. ¿Tá? El incidente es un acontecimiento no deseado que pudo haber provocado alguna pérdida o algún daño. Y el accidente es el acontecimiento, si es el hecho súbito y violento que nos genera un daño. Podemos decir que el incidente es algo que pudo llegar a haber sido un accidente, pero no lo llegó. ¿Sí? Como por ejemplo, estamos caminando por la línea del depósito, ¿sí?, por el pasillo del depósito, se cae una caja, pero no le cae encima a nadie. Bueno, eso es un incidente. ¿Por qué? Porque podría haber llegado a producir un daño. Bien. Y por otro lado tenemos lo que es el peligro y el riesgo. ¿Sí? El peligro es la fuente que me puede llegar a generar un daño. Y el riesgo es la probabilidad de que esa fuente a mí me afecte. ¿Tá? Un claro ejemplo, ¿sí?, llevándolo a la parte práctica,
podemos tomar una amoladora, ¿sí? La amoladora es una herramienta peligrosa, ¿sí? Es una fuente que me puede llegar a generar un daño. Pero el riesgo va a variar en función de qué, del disco que use, de la tarea que esté realizando. ¿Bien? ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha perfecto. Ah, perfecto. No, me pareció un cartelito de baja conectividad. Gracias. Bueno, cuando hablamos de seguridad y cuando doy este tipo de capacitaciones, me gusta hablar de lo que es el triángulo de la seguridad, ¿sí? Imagínense un triángulo, el que vemos acá en pantalla, con 3 palabras: el querer, el poder y el saber. Si nosotros le sacamos alguno de estos lados al triángulo, hay mayor probabilidad de que se produzca un accidente. ¿Por qué? Porque si yo puedo, ¿sí? Porque tengo los medios, tengo las capacitaciones, tengo el apoyo de la organización, sé porque tengo el conocimiento para realizar la tarea y no quiero, ¿sí? Porque siempre hice las cosas mal, porque siempre toda la vida cortaste así con la moladora, y siempre hiciste una tarea de determinada forma y no querés cambiarla, ahí se va a producir un accidente o hay más probabilidades de que se produzca. Mismo si yo quiero cumplir con los procedimientos, sé y no tengo los medios para realizarlo, es más probable. ¿Ah? Y así podemos ir jugando con estas 3 palabras para poder visualizar si en qué momento podemos llegar a tener algún tipo de accidente. Y así como hablo de este triángulo, también tenemos por otro lado lo que son las curvas de la seguridad. Por un lado tenemos la dependencia, por otro la independencia y la interdependencia. La dependencia es cuando a nosotros nos tienen que decir todo el tiempo qué hacer. ¿Sí? Me dicen, ponete el casco, ponete el arnés, anclate a un punto seguro, pone la línea de vida. ¿Sí? La independencia es cuando lo hago por convicción y no por obligación, ¿sí? Porque estoy convencido que tengo que hacer mi trabajo bien, que tengo que hacer mi trabajo seguro para poder volver a mi casa, ¿sí? Con mi perro, con mi familia o con quien yo viva, ¿sí? Y por otro lado tenemos la interdependencia, ¿sí? Es cuando yo logro, ¿sí? Es a eso a lo que tenemos que apuntar nosotros, ¿no? A la interdependencia, en donde me cuido y también cuido a mis compañeros. ¿Ah? No importa si es el jefe, no importa si es el gerente, siempre es importante cuidar al otro, ¿sí? Siempre la vida va por encima de todas las jerarquías que puedan llegar a tener dentro de los equipos de instalaciones o dentro de las empresas. Causa común me arriesgaría a decir el 99,9% de los accidentes, el exceso de confianza, ¿sí? Lo hice así toda mi vida. ¿Ah? A veces me ha pasado de ir a obras y decir, che, ¿por qué no cortás de esta manera? No, pero yo siempre lo hice así, pibe, no entendés nada. Por eso es importante que apliquemos el conocimiento y la experiencia. Si el conocimiento, la experiencia y la seguridad tienen que ir de la mano. Bueno, ahora sí, metiéndonos de lleno en lo que es la parte técnica y el trabajo que nosotros realizamos, vamos a hablar un poco de lo que es el trabajo en altura. Para la ley, sí, se considera trabajo en altura a todo trabajo que se realice a una altura superior al 1,80 m, ¿sí? Es decir, que estamos a partir del estamos trabajando a más de 1,80 m y tenemos que tomar las medidas para tal caso, ¿sí? Ustedes dirán, no, no pasa nada, estamos acá nomás, ¿sí? ¿Qué me va a pasar? Pero si la ley lo establece, es por algo, ¿sí? Y una cosa importante que tenemos que saber diferenciar es, capaz que cuando escuchan hablar de trabajo vertical y trabajo en altura, es lo mismo, son cosas totalmente distintas. Si el trabajo vertical requiere otro tipo de capacitación, otro tipo de equipos, generalmente se realizan trabajos verticales, ¿sí? Relacionándolo más con lo nuestro, ¿sí? La parte de energías renovables, cuando se hacen el mantenimiento de los aerogeneradores o instalaciones y reparaciones, y bueno, el trabajo en altura, que es lo que nosotros realizamos. Bien,
como les decía hace un ratito, si esto, todo lo que estaba comentando sí que está fundamentado por un marco legal. Acá en pantalla, un cuadro estadístico de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, ¿sí? En donde personas se encargan de todo lo que son pisadas, choques o golpes por objetos. ¿Ah? Para que ustedes vean la importancia, ¿sí? Estas son estadísticas de la SRT, en donde nos muestran que ha habido, ¿sí? Accidentes mortales. Bien, cuando hablamos de trabajo en altura, es importante hablar de un sistema, ¿sí? Generalmente cuando se habla en la seguridad del trabajo en altura, se habla del ABC, del sistema de protección anticaídas. Por un lado tenemos el anclaje, por el otro lado lo que es el body support, sí que es el arnés, y el conector o la línea de vida. Bien, metiéndonos en lo que es el anclaje, ¿sí? Esto es un tema importante, ¿sí? Porque generalmente nosotros tenemos el arnés puesto todo y nos anclamos con el gancho de gran apertura del arnés a cualquier parte, ¿sí? Acá ustedes vamos a charlar un poco de las consideraciones que tiene que tener un punto de anclaje. ¿Tá? Tiene que ser independiente a la estructura que estemos trabajando, ¿sí? En el caso de que estemos arriba de un andamio, y nosotros tenemos que anclarnos a otra estructura, ¿sí? No podemos anclarnos al mismo andamio, porque si nos caemos con andamio y todo. A no ser que el andamio esté asegurado a la estructura a la que estemos trabajando, ¿sí? Si el andamio está asegurado, lo podemos usar como punto de anclaje. Todo va a variar, ¿sí? Muchas veces en la seguridad todo es y depende, ¿sí? Depende de dónde estemos, depende del análisis que hagamos, depende del equipo que tengamos, ¿sí? Es toda una evaluación que se hace en función del lugar donde vamos a realizar la instalación. Para que ustedes vean, si un punto de anclaje, si por trabajador conectado, debe soportar un peso aproximado de 2.226 kilos. ¿Tá? Para que ustedes vean, ¿sí? La resistencia teórica de un punto de anclaje tiene que aguantar el peso aproximado de una camioneta doble cabina con 2 ocupantes encima, ¿sí? Entonces, antes de anclarse a cualquier cosa, hay que hacer este análisis, ¿sí? Obviamente, ustedes me dirán, bueno, sí, pero a veces vamos a la casa del cliente y a dónde dónde me voy a atar, ¿sí? Bueno, por eso es importante, ¿sí? Después lo vamos a charlar, que todo el análisis se haga en el momento de la cotización del proyecto, ¿sí? Nosotros vamos a ver dónde vamos a instalar los paneles, ¿sí? Que eso lo saben más ustedes que yo, con qué disposición, qué cantidad, qué equipo, qué potencia y demás. Y paralelamente a ese análisis tengo que ir viendo por dónde voy a subir, cómo voy a subir, ¿sí? Capaz que tengo que incrementar el costo del proyecto, ¿sí? Para poder brindarle la seguridad a los instaladores. ¿Ah? A veces la seguridad es cara, ¿sí? Todos los elementos de seguridad son caros, pero es una inversión, ¿sí? Es mejor comprar un buen arnés, poner las líneas de vida que sean correspondientes y salvar una vida a que instalar un proyecto, hacerlo económico y después lamentarnos. Bien. Pasando a hablar un poco de los arneses, ¿sí? No hay un único arnés para todas las tareas, ¿sí? Para que ustedes vean, hay distintos tipos de arneses para las tareas que vayamos realizando. El que nosotros utilizamos es el de detección de caídas. ¿Tá? Pero para que ustedes vean, acá en pantalla hay una alta variedad de equipos, ¿sí? Que van a variar en función de la tarea, ¿sí? Hay algunos arneses de ascenso, descenso y rescate, ¿sí? Que esos son los que utilizan los bomberos, por ejemplo, accesos a espacios confinados, ¿sí? En donde tienen las anillas para poder hacer extracciones, ¿sí? De los espacios confinados de una mejor manera. Posicionamiento, que son los que utilizan generalmente cuando hacen el mantenimiento, bueno, si es cuando se atan
los que trabajan en los postes de luz. Y así un montón de gama de equipos de protección anticaídas para las actividades que se les ocurran, ¿sí? Exposiciones a suciedad, trabajos en caliente, trabajos eléctricos. Hay un arnés para cada tipo de tarea. Bien, acá la presentación sí, la armé en función del equipo con el que nosotros trabajamos. Generalmente es bastante común el uso de este arnés. Tiene una argolla dorsal en donde conectamos lo que es el conector, ¿sí? La cola de amarre y dos anillas de posicionamiento, las laterales, así que vemos acá en la imagen de la derecha, que no se suelen utilizar mucho, ¿sí? Nosotros lo usamos más que nada para colocar los ganchos de gran apertura cuando no estamos instalando, ¿sí? Cuando no estamos en altura, los conectamos acá como vemos en la foto para tener una mayor comodidad, ¿sí? Es importante que siempre que estén trabajando se enganchen de lo que es la argolla dorsal, ¿sí? La que tenemos acá atrás, para que el impacto se pueda, en el caso de que lleguen a caer, si el impacto no sea tan brusco y la cola de amarre pueda extenderse y amortiguar de una manera correcta. Bien, por otro lado, acá en pantalla van a ver, por un lado las colas de amarre y por otro lado lo que se llama el limitador de movimiento. Ustedes me van a decir, y bueno, ¿cómo los diferencio? La imagen de la derecha, sí tenemos lo que es la cola de amarre doble, ¿sí? Esto que tiene dos ganchos, y la cola de amarre simple. La doble generalmente se utiliza cuando tenemos que hacer transiciones en el techo que estamos trabajando, ¿sí? Para estar todo el tiempo conectados. O cuando subo perdón, después lo vemos. Aguarden un segundo, perdón. Lo movemos. ¿Quién está? O bueno, pónganlo en punto muerto y empújenlo un poco. Bien, perdón la interrupción. Bueno, tenemos dos colas de amarre. La doble y la simple, ¿sí? La doble, como dijimos recién, tenemos que hacer, la utilizamos cuando tenemos que hacer transiciones en el techo, cuando estamos subiendo la escalera, ¿sí? Subimos, me engancho de uno, sigo subiendo, me engancho del otro, o cuando estamos haciendo transiciones dentro del techo. La simple, cuando no hay que hacer transiciones, y por otro lado tenemos lo que se llama el limitador, ¿sí? El limitador de movimiento. Esto es solamente una franja, ¿sí? Una tira, que nos limita a llegar al punto de caída del vacío. ¿Ah? La cola de amarre con amortiguador de impacto se utiliza cuando nosotros estamos con riesgo de caída del vacío, ¿sí? Como vemos acá en la foto. Foto de la izquierda, ponemos el limitante de movimiento para no poder llegar a lo que sería el cordón, y en la foto de la derecha nos ponemos la cola de amarre que tiene el amortiguador de impacto, así que es ese paquetito que ven ahí cerca del gancho, para que en el caso de que nosotros nos caigamos, ese amortiguador se despliegue y amortigue nuestra caída sin dañarnos la espalda ni ninguna parte del cuerpo, ¿sí? Esto hay que hacer un cálculo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, para ver en qué momentos utilizar cada una de ellas. Bien. Es importante que cuando trabajamos con colas de amarre dobles, ¿sí? Como vemos acá en la imagen, siempre nos conectemos de las dos. ¿Por qué? Si yo tengo una conectado a la estructura y otra conectado a la cintura, si yo me llego a caer al vacío, ¿sí? Voy a quedar colgado de manera desprolija, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a tirar, me va a hacer un tirón en la cintura y me va a hacer un tirón en la espalda. Entonces es importante que siempre tengamos los dos conectores, ¿sí? De la cola de amarre anclados a algún punto de anclaje.
algo importante, ¿sí?, para todo tipo de trabajo, el mantenimiento y el control de los equipos. Todos los arneses vienen con testigos anticaídas, así como vemos acá en la imagen, que son como pliegues que en el caso de que ese arnés sufra una caída, se van a descoser y van a indicar al operador que ese arnés no puede ser utilizado. ¿Tá? Si nosotros, lo mismo en la anilla dorsal, si cae un plástico, ese plástico si llega a estar roto, es porque ese arnés sufrió una caída y no puede ser utilizado de nuevo. ¿Tá? Esto automáticamente hay que tirarlo, ¿sí? Esto no se cose, no se arregla, nada. Se agarra, se tira y se compra uno nuevo. Lo mismo en las colas de amarre dobles o simples, ¿sí? Cuando observamos acá el paquetito este que tiene el amortiguador de impacto, ¿sí? Si nosotros vemos que ese amortiguador de impacto, ese paquete, está abierto, automáticamente tenemos que sacarlo de circulación. Por otro lado, tenemos los mosquetones con seguro, ¿sí? Tenemos que verificar que abran y cierran de manera correcta. Los salvacaídas, también denominados T4, que la soga corra fácil por todo el sistema. Y el mantenimiento y la guarda de las cuerdas es fundamental, ¿sí? A veces usamos cuerdas viejas que están con pintura, que tienen tierra, que no se les llega a ver las fallas, ¿sí? Es importante que nos hagamos tal vez un plan de mantenimiento de equipos de protección anticaídas o de todos los equipos que tengamos, mensual o anual, y decir, listo, todos los primeros de cada mes voy a revisar los arneses. ¿Sí? Más allá de que el control tiene que ser diario por el operador, ¿no? Pero nosotros como responsables, que no podemos estar en la misa y en la procesión, como decimos, ¿sí? Es importante que hagamos un plan de control. ¿Ah? Entonces, listo. Yo como responsable, todos los días 5 de cada mes voy a realizar el control de arneses. Entonces despliego todos los arneses que tengo y le hago un control más minucioso. Bien, como les comentaba recién, algo importante cuando trabajamos el cálculo del espacio de libre caída, ¿sí? Muchas veces cuando yo subo y le pregunto, che, vos estás conectado acá, bien, perfecto. Si te llegás a caer, ¿vas a quedar colgado? Esa es la pregunta que se tienen que hacer, ¿sí? Si yo me caigo y no quedo colgado, el sistema de protección anticaídas no sirve, ¿sí? Debería utilizar otro. Por eso para alturas menores, generalmente se utilizan otro tipo de equipos que no se suelen extender tanto. ¿Tá? Para una cola de amarre tiene 2 metros. El amortiguador de impacto, que es el paquetito que teníamos ahí en la foto anterior, tiene más o menos 1,75 m. Repito, va a variar en función del equipo que estemos utilizando. Más la estatura del trabajador, más un margen de seguridad, ¿sí? Espacio de caída en el cálculo de ejemplo que tengo acá es de 6,55 metros. ¿Tá? Todo eso es el espacio de caída. ¿Sí? Lo mismo, un claro ejemplo sí, que solía ver antes, es los chicos capaz que se suben a las camionetas para amarrar cosas, ¿no? Para amarrar equipos y demás. Y los veía anclados al estribo de la camioneta por el solo hecho de utilizar el arnés. ¿Sí? Ya, si se anclan al estribo de la camioneta, hacia la parte superior, y se llega a caer, se van a caer en el piso, sino también que se van a golpear contra la parte lateral de la camioneta. Bien.
En cuanto a lo que es el trabajo con cuerdas, ¿sí? Solemos trabajar mucho con sogas. Es importante que sepan que cuanto menos nudos tenga la cuerda, mejor, ¿sí? Para que ustedes vean, ¿sí? Acá, sin nudo, la resistencia de una cuerda es del 100%. A medida que le vamos haciendo los distintos tipos de nudos, ¿sí? Acá puse como ejemplo el 8 doble, las de guía, el nudo plano, ¿sí? Y toda la variedad de nudos que puedan llegar a conocer, reducen, ¿sí? La resistencia de la cuerda. Mismo que con el arnés, es importante chequearlas continuamente, ¿sí? Protegerlas de roces en los bordes, evitarlas tenerlas tiradas en el sol o tiradas en la camioneta hasta la próxima instalación, realizarles un lavado periódico, ¿sí? No digo lavarla todos los días, ¿sí? Pero cada 2 meses, dependiendo del desgaste, dependiendo de la suciedad. Y es importante, ¿sí? Llevar un historial de la cuerda, ¿sí? Las sogas tienen vencimiento, que eso lo tenemos que preguntar, se lo tenemos que preguntar al fabricante, ¿sí? Al proveedor, para poder tener todo bien documentado, tener todo bien prolijo y poder tener los equipos en condiciones siempre para ser listos, siempre para ser utilizados. Bien. Por otro lado, tenemos lo que se llaman factores de caída, ¿sí? Nosotros, por la tarea que realizamos, a veces trabajar en factor 0 es bastante complicado, ¿sí? Porque el factor 0 es cuando el punto de anclaje está por encima de la cabeza. El factor 1, cuando lo tenemos a la altura de la cintura, a la altura del pecho. Y el factor 2 es el factor que el punto de anclaje generalmente está en el piso. Por eso, ¿sí? Como nosotros generalmente trabajamos en factor 2, porque es bastante complejo poder trabajar en otro tipo de factores, es importante realizar un análisis de riesgo, ¿sí? Nosotros como instaladores, si contratar a algún asesor de higiene y seguridad para esa instalación. Si ustedes la ven muy compleja, está bueno hacerse asesorar, ¿sí? Por un profesional técnico que tenga los conocimientos para ese tipo de instalaciones. ¿Tá? ¿Por qué? ¿Por qué es el más peligroso? ¿Sí? Porque nosotros no solamente caemos nuestra altura, sino que también caemos toda la extensión de la cola de amarre. En cambio, si trabajáramos en factor 0, ¿sí? Nosotros únicamente caemos nuestra altura y quedamos colgados. ¿Tá? Acá en pantalla podrán ver, ¿sí? Elementos auxiliares que se suelen utilizar, ¿sí? El T4, ¿sí? O salvacaídas, que se utiliza con el gancho que lleva en el pecho. Generalmente lo utilizamos para subir escaleras o desplazamientos mismos en los techos. Y un equipo, la verdad que súper recomendable, lo que es el retráctil, ¿sí? Los equipos retráctiles no solamente pueden ir arriba de la cabeza, ¿sí? En líneas arriba de la cabeza, sino también pueden ser utilizados en líneas de vida. Eso tiene el mismo principio de funcionamiento que un cinturón de seguridad, así como tienen en el auto. Vieron que ustedes tiran y frena, ¿sí? Por el accionamiento del inercial. El mismo funcionamiento tiene este sistema retráctil. ¿Tá? Ustedes se lo enganchan a lo que es la argolla dorsal, eso va a la línea de vida y en el caso de que ustedes caigan, automáticamente van a frenar la caída. Bien. Bueno, pasando a hablar un poco de lo que es la manipulación de cargas. Tarea más que importante, ¿sí? Nosotros no solamente manipulamos cargas al momento de realizar trabajos en las instalaciones, sino también en nuestro ámbito particular, cuando vamos al supermercado, cuando vamos al gimnasio o cuando realizamos algún tipo de movimiento de muebles en casa, ¿sí? Todo el tiempo estamos manipulando cargas. Por eso es para que ustedes sepan, ¿sí? Cuáles son los beneficios de una correcta manipulación.
son los siguientes, ¿sí? Por un lugar, en primer lugar, tenemos la reducción y la eliminación de los riesgos dorsolumbares, ¿sí? El dolor en el ciático, el dolor en la cintura, ¿sí? Por levantar de una manera incorrecta las cargas. Va a minimizar la fatiga muscular, vamos a sentirnos más cómodos con lo que estamos haciendo y vamos a ser más productivos. ¿Ah? Para que ustedes vean, ¿sí? La columna vertebral, como el nombre lo indica, está constituida por vértebras, ¿sí? Que entre vértebra y vértebra encontramos como una capa gelatinosa que se llaman discos intervertebrales, ¿sí? Estos discos intervertebrales amortiguan el movimiento de las vértebras al momento de hacer cualquier tipo de movimientos, ¿ah? Por eso es importante, ¿sí? Que nosotros realicemos el movimiento de una manera adecuada, ¿sí? Realizando el movimiento con las piernas, haciendo el levantamiento con las piernas y no con la espalda. ¿Ah? Como ven acá en la imagen, si ustedes hacen un mal movimiento de una 25 aproximadamente y la intentan levantar con la espalda, ¿sí? La cintura va a recibir como si estuviesen levantando 375 kilos. ¿Sí? Por eso es importante, a veces es como hasta que uno se hace la gira, ¿no? Cuando voy a levantar alguna caja, me agacho y el levantamiento lo hago con las piernas. Súper, súper importante. Cuando hablamos de manipulación de cargas, no solamente se realizan de formas manuales, ¿sí? Sino también utilizamos medios auxiliares, como pueden ser la zorra, la transpaleta, el Clark, ¿sí? Todos los equipos auxiliares que se pueden llegar a utilizar. Esto es lo que... Bien. Cualquier carga, ¿sí? Mayor a 3 kilos puede considerar un riesgo dorsolumbar no tolerable, ¿sí? O sea, por más livianito que parezca, ¿sí? Una cosa de 3 kilos, si yo hago un mal movimiento, me puede llegar a generar un daño. ¿Ah? Y a los fines normativos, ¿sí? Remontándonos a lo que les charlaba, que todo tiene un sustento legal, un trabajador puede levantar solamente 25 kilos de manera individual, ¿sí? Si pasamos a cargas superiores a los 25 kilos, siempre es aconsejable realizarlo de a 2, de a 3, de a 4, lo que sea necesario, o, por supuesto, utilizar medios auxiliares. Hay distintos factores, sí, que incrementan el riesgo, ¿sí? El riesgo dorsolumbar al momento de hacer movimientos, que es la manipulación de cargas grandes, de cargas pesadas inestables. Inestables pueden entenderse como, por ejemplo, de agua, si eso es una carga inestable. Del tronco, ¿sí? Si nosotros queremos pasar una caja a alguien que está al lado, ¿sí? Si bien ustedes van a decir, es poco práctico, sí lo sé, pero es poco sano también, ¿no? Agarrar la caja, pasársela y mover solamente la parte superior, ¿sí? Lo correcto es, agarro la caja, me doy vuelta y se la entrego. Otro de los factores que pueden incrementar el riesgo es el cambio de posición durante el traslado. Si yo llevo una caja, y quiero acomodar el agarre, debería bajarla, acomodar el agarre y subirla. ¿Qué hacemos todos? Si tengo la caja, le pego un saltito y la agarro, ¿sí? Eso es lo que no hay que hacer. Entonces, al momento de una manipulación de cargas, ¿sí? Un traslado de cargas, tenemos que analizarla primero, ¿sí? Si es estable o no inestable. Voy a seleccionar el método. La voy a llevar yo, voy a necesitar colaboración de alguien más, necesito medios auxiliares. Después voy a evaluar el recorrido, ¿sí? Para que, ¿sí? que esté limpio, que esté acomodado, que no tenga ninguna cosa que me genere algún tipo de obstrucción, ¿sí? Porque capaz que agarro la caja y tengo que empezar a patear cosas y eso aumenta el riesgo.
Y una vez que realicé todo este análisis, ¿sí? Que esto obviamente se hace de una forma seguida, ¿sí? Todo este análisis se hace en el momento, ahí recién realizo el transporte. Bien. Bueno, seguramente si muchos de ustedes cuando reciben la mercadería están en contacto con camiones, ¿sí? Camiones con pala, sin pala, camiones que tienen apertura lateral, en fin. ¿Sí? Es importante que en la presencia de camiones con pala, ¿sí? La operación sea realizada únicamente por el conductor, ¿sí? o por el operador de la pala hidráulica. Nunca estar sobre la pala al momento de la descarga, ¿sí? Los pallets deben ser descargados de a uno, ¿tá? Siempre de a uno, nunca cargas dobles. Y debe tener el conductor debe tener en cambio, freno de mano y debe estar fuera del vehículo, ¿sí? Obviamente con el vehículo apagado. Ha habido casos, ¿sí? De que el camión, están haciendo toda la maniobra con la pala y demás, y que el camión arranca y caen todos los pallets, operarios, todo, ¿sí? Hay un montón de videos, ¿sí? No se los iba a poner, pero no quise hacer muy a la cabeza. Si entran a YouTube, a ver inmensa cantidad de accidentes de este tipo. Y algo fundamental, no exceder la carga máxima de la plataforma. Mismo cuando utilizamos medios auxiliares, tenemos que respetar las distancias perimetrales. Siempre si usamos Clarks, un metro, ¿sí? Como distancia de seguridad perimetral. Si no estamos trasladando nada en el Clark, siempre con las uñas al nivel del suelo. Manipular los pallets de manera individual. Y siempre, 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 esto aplica para todas las tareas que realicemos, señalizar las zonas de carga y descarga, señalizar las zonas de trabajo. ¿Sí? Siempre tener todo bien señalizado. Bien. Por otro lado, tenemos la tarea del izaje. ¿Sí? Una tarea que es bastante complicada, bastante riesgosa. ¿Sí? Estas son imágenes del último izaje que hicimos en una instalación acá en Buenos Aires, ¿sí? Donde tuvimos que elevar este equipo, ¿sí? A la terraza de un cliente. Y para eso tuvimos que, bueno, contratar un hidrogrúa, solicitarle la documentación correspondiente, realizar planes de izaje, de llamados, los certificados de mantenimiento de las fajas y grilletes, ¿sí? de todos los elementos que utiliza la grúa, nosotros tenemos que controlar al momento de la contratación de este servicio. ¿Tá? Por eso siempre es importante que en el caso de que ustedes vean que no están en condiciones de poder realizar ¿sí? ¿Sí? Por si llega a ocurrir algún accidente, tener extintor, ¿sí? Porque estos equipos pueden llegar a producir algún tipo de chispa, se puede llegar a generar algún tipo de incendio. Debemos estar listos para atacar ese foco de incendio. Y la utilización de los elementos de protección personal en función de los análisis de riesgo. ¿No? Siempre, antes que voy a hacer una tarea, tengo que hacer un análisis de riesgo para poder determinar a qué voy a estar expuesto y cómo lo voy a prevenir. Bien. Cuando nosotros, por el trabajo que realizamos, estamos expuestos todo el tiempo a lo que es el riesgo eléctrico, ¿sí? No me voy a meter mucho en la parte técnica eléctrica, ¿sí? Porque muchos de ustedes serán electricistas, ¿sí? Voy a recordar lo
que 5 reglas de a veces del trabajo eléctrico, después nos podemos meter un poquitito más. Lo primero que hay que hacer es cortar, ¿sí? De manera efectiva todas las fuentes de tensión, bloquear los circuitos, señalar que eso fue, ¿sí? Nosotros estamos trabajando en un tablero, ¿sí? Y no podemos dejar a alguien al lado del tablero para controlar que nadie lo toque. Es importante que dejemos, si no tenemos las tarjetas de bloqueo, ¿sí? Porque vienen unas tarjetitas plásticas en donde se pone quién lo bloqueó, cuándo, a qué hora, y en el dorso dice que esa tarjeta no debe ser removida por nadie y únicamente el autorizado a sacarla es quien la instaló. ¿Ah? Luego, comprobar la ausencia de tensión, poner a tierra en cortocircuito y protegernos con los elementos de protección personal. ¿Ah? Bien. En lo que es el trabajo con herramientas manuales, algo que a veces cuando lo digo se suelen reír, ¿sí? Que la herramienta, cuanto más se aleja de la función principal, más peligrosa es, ¿sí? Entonces, para que no sea peligrosa, tenemos que utilizarla únicamente para la función que fue diseñada. ¿Tá? Vuelvo al ejemplo de la moladora, ¿sí? Si uso una moladora para cortar madera, ¿sí? El riesgo va a ser mayor. ¿Por qué? ¿Sí? Porque la amoladora está hecho para hacer amolados, ¿sí? No corte de madera, ¿sí? Siempre el disco de madera que se vende en el Easy, en el Sodimac o en la ferretería más próxima a su domicilio, no está permitido, ¿sí? Si bien yo sé que todo el mundo lo utiliza, pero no está permitido. Porque es peligroso y porque la amoladora no está hecha para cortar madera. ¿Tá? Para eso están las sierras, las incretadoras u otro tipo de herramientas de corte. Bien. Realizar el control periódico de su funcionamiento y mantenimiento. Como que con los árboles de improvvisación. Y siempre seguir las indicaciones del fabricante. ¿Tá? Algo súper importante también es que si la herramienta viene con una protección, es para dejársela, ¿sí? No para sacársela y poner, porque sacársela porque me molesta y usarla como yo quiera. No. Si eso está ahí, tiene una razón de ser. Bien. Bueno, pasando a hablar de lo que pensé, les voy a contar un poquito, a ver, ¿sí? ¿Qué es el fuego? ¿Sí? El fuego es una reacción exotérmica, es una reacción en donde se desprende luz y calor, en donde intervienen 3 elementos. ¿Sí? Por un lado tenemos un combustible, una fuente de calor y el oxígeno. ¿Tá? Si nosotros sacamos alguno de estos componentes, es imposible que se produzca el fuego. Cuando hablamos de tipos de fuego, los tenemos que dividir en materiales. ¿Sí? Por un lado tenemos sólidos, líquidos y gaseosos. En función de esta clasificación, reciben estos nombres que vemos acá en pantalla. La A, la B, la C, la D y la K. Generalmente y probablemente, sí, con los que más estén familiarizados, son con el A, B y el C, ¿sí? No tanto con el D y el K, que se utiliza para otro tipo de industrias, que ahora lo vamos a ver un poquitito más en detalle. El tipo A hace referencia a todos los combustibles sólidos que dejan cenizas, ¿sí? Como por ejemplo madera, papel, tejidos, ¿sí? Como recién vimos el sillón. Por otro lado, el tipo B, que hace referencia a todo lo que son combustibles líquidos y gaseosos, como pueden ser solventes y pinturas. Y el tipo C
a los artefactos o instalaciones eléctricas, ¿sí? Como pueden ser tableros o motores, transformadores o todo lo que esté energizado, ¿sí? Una licuadora también entra dentro de lo que es equipos energizados. Por otro lado tenemos el tipo D, ¿sí? Que es producido por algunos metales y productos químicos, ¿sí? Esto generalmente se ve más en la industria metalúrgica. No lo van a ver, ¿sí? Si van al shopping, a un kiosco o algún local, si estos no los van a ver porque no vienen al caso por el tipo de fuego. Y por último, el tipo K, ¿sí? Que es lo producen los aceites vegetales. De extinción tenemos lo que es el enfriamiento, en donde si yo tiro agua al foco, ¿sí? La temperatura disminuye, por lo tanto le saco energía a ese foco de incendio y cuanto menos energía tenga, menor va a ser el foco. Mismo si yo saco el oxígeno, ¿sí? Por sofocación. ¿Tá? Si ustedes tienen un fanal, creo que se llama, donde van las velas. ¿Tá? Si yo tapo, o un vaso con una vela dentro y lo tapo, esa vela se va a ir apagando de a poquito porque el oxígeno que hay dentro de ese vaso se va a ir disminuyendo. ¿Tá? Otros métodos de extinción es si yo saco uno de los elementos de este triángulo. Si tengo la fuente de ignición, tengo el oxígeno, pero empiezo a separar, si hay un incendio en una oficina, y empiezo a separar cosas del lugar de incendio, ¿sí? Estoy disminuyendo el material, disminuyendo el combustible y por lo tanto disminuyendo el foco de incendio. Bien. Un extintor, ¿sí? A lo que es la definición, es un aparato que contiene un agente extintor de fuego, el cual puede ser proyectado y dirigido sobre el mismo. ¿Tá? Esto es un cilindro que que no todos tienen el mismo componente, ¿sí? Porque cada equipo tiene distintos elementos, ¿sí? Como vimos el extintor tipo A, B, el extintor tipo A, B, C, el D y el K, tienen distintos componentes en su interior que hacen a la lucha contra el fuego. Bien. En las instalaciones, en las oficinas o en los locales, tenemos extintores, ¿sí? Aprovecho y hago una aclaración. Cuando ustedes van a obras, deben de tener, ¿sí? Un extintor de 10 kilos como mínimo, para poder, primero, para poder luchar contra un incendio o para poder sofocar un incendio en las instalaciones. Y segundo, porque eso está establecido dentro de lo que es el decreto de la construcción, ¿sí? Que es el decreto 911, ¿sí? Dentro de muchas de otras exigencias, ¿no? Que establece ese decreto. ¿Tá? Pero bueno, ahora que está el extintor, tenemos que primero seguro. No hay más, pues esos precintos son bastante duros. Lo que hay que hacer es girar la anilla, ¿sí? Sacamos la anilla y tendemos la tolera, lo que es la manguera, en dirección al fuego, ¿sí? Siempre en dirección al viento para que nosotros, si nos ponemos enfrente del viento y tiramos, nos va a venir todo el polvo para nuestro lado y no va a cumplir la función principal, que es la de apagar el incendio. Y una vez retirado el seguro, extendida la manguera del extintor, dirigirla hacia el foco, a la base del foco de incendio, desplazándola en zigzag. Una vez que el extintor ya fue vaciado, si ya fue utilizado,
es importante que lo dejemos acostado de manera horizontal en el piso para que otra persona sepa que ese extintor fue utilizado, ¿sí? Mismo para los equipos de emergencia que lleguen al lugar. Bien, por otro lado, cuando hablamos de lucha contra el fuego, tenemos también lo que son las bocas de incendio equipadas o también llamadas hidrantes, ¿sí? Para este equipo se requiere un entrenamiento específico. Está bueno a veces sí, coordinar capacitaciones para ustedes y para sus empleados o sus subcontratados, si tienen algún contacto en bomberos, para poder familiarizarse con este tipo de equipos, ¿sí? Si bien tal vez no es el caso particular, este sí, porque generalmente los equipos de instalación son chiquitos, ¿sí? Pero siempre es bueno tener el conocimiento del manejo de hidrantes, ¿sí? Lo vayamos o no lo vayamos a utilizar. Estos equipos están constituidos por lo que es la válvula teatro, la canilla, ¿sí? Mal llamada, la manga o la manguera, lanza y la llave de ajuste con el gabinete color rojo. Bueno, hay distintas clasificaciones, ¿sí? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, que va a variar en función del tipo de instalación, en dónde estemos, si es un edificio, si es un garage, ¿sí? No nos vamos a meter mucho en eso porque no viene al caso a las tareas que nosotros realizamos. Bien. Planificación de la emergencia, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cómo planificar, Ustedes me dirán como que estaría tirando la onda, así en qué va a pasar algo, ¿sí? Es- Sí, lo hice a título de ejemplo, que es uno de los depósitos nuestros. Es importante tener conocimiento de dónde están los puntos de encuentro, ¿sí? En el momento de la evacuación, cuando salimos del local, de la instalación, de donde sea, es importante saber cuál es el punto de encuentro, a quién tengo que seguir, a quién tengo que reportar, qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? A ver. ¿Cuáles son los tiempos de arribo, ¿sí? Puse ejemplo los bomberos, ¿sí? Pero también son ejemplo, debemos tener en cuenta el tiempo de alistamiento de los servicios de atención médica, de policía, de defensa civil y de todos los organismos. Siempre tenemos que tener una planificación al momento de realizar los. Lo que yo siempre recomiendo, ¿sí? Es tener un cuadro, si esto después les va a quedar grabado en la capacitación, tener un cuadro, ¿sí? Para organizar este tipo de actividades, ¿sí? ¿Dónde está ubicada la obra? ¿Sí? Esto imprimirlo y tenerlo en la camioneta, ¿sí? Tenerlo en el bolsillo o que esté a la vista para todos los instaladores, ¿ah? Dirección de la obra, ¿sí? El número de urgencia, ¿sí? Si tienen ART, bueno, los números de ART, si son, en el caso de no tener ART porque son monotributistas, los números de los seguros, números de bomberos, tiempo de respuesta aproximada, hospitales cercanos, ¿sí? No es lo mismo tener una salita de primeros auxilios, ¿sí? Si estoy instalando en el interior del país, ¿sí? En el medio del campo, a tener un hospital de alta complejidad. ¿Ah? Todo eso me tengo que anotar. Todas las situaciones, ¿sí? Si me llega a pasar esto, ¿a dónde voy? Si le llega a pasar algo a alguien, ¿a dónde lo tengo que llevar? También tener el rol de llamados internos, un botiquín. ¿Sí? Acá también puse un desfibrilador, si eso es una gran inversión, que si en algún momento la pueden hacer, se los recomiendo que hagan, ¿sí? Después, ahora, podemos planificar una capacitación del uso del desfibrilador, de RCP, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito de RCP ahora, pero es importante que lo sepan utilizar. Y tener siempre un vehículo liviano para la evacuación en la medida de lo posible, ¿sí? Cuando tengamos una camioneta, un auto, siempre dejarla
posada lista para salir, con las puertas abiertas, sí está todo listo, por más que no vaya a suceder nada. Algunas consideraciones básicas para tener en cuenta a la hora de realizar evacuaciones en edificios o locales. No utilizar los ascensores, desplazarse agachado o gateando en presencia de humo. ¿Sí? ¿Por qué hay que ir agachado? Porque el humo siempre se va a ir para arriba, ¿sí? Entonces el piso va a ser lo último que se llene de humo, ¿sí? En caso de bajar por escaleras, siempre bajar por el lado derecho para dejar el lado izquierdo para el paso del personal de emergencias. Bien, dentro de lo que es la planificación de emergencia, es importante, ¿sí?, que ustedes también tengan a mano, al momento de realizar las instalaciones, un flujograma, ¿sí?, un croquis, en donde el que lo vea sepa qué hacer, ¿sí? Si ocurre un accidente, ¿a quién tengo que avisar? Si hay un herido grave, ¿qué tengo que hacer? Si hay un herido leve, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo los conocimientos para hacer los primeros auxilios? No. ¿Tá? Que esté todo bien escrito, ¿sí? Que sea a simple vista, ¿sí? Con un solo pantallazo yo pueda determinar cuáles son los pasos a seguir. En cuanto a los primeros auxilios básicos, ¿sí?, cuando se habla de este tema, se hace referencia a lo que es el PAS, ¿sí? Por un lado, la P hace referencia a proteger, avisar y socorrer, ¿sí? Primero, lo que tengo que hacer, ¿sí?, es lo que enseñan siempre en los cursos de primeros auxilios o en las inducciones, es que tengo que proteger la escena. Tengo que protegerme a mí y después, recién, proteger a la víctima, ¿sí? Avisar, ¿sí?, una vez que yo estoy seguro, aviso a los servicios de emergencia, aviso a alguien que esté conmigo, ¿sí?, para que llame a los servicios de emergencia mientras yo atiendo a la víctima. Y por último, socorrer. ¿No? Tenemos distintos tipos de accidentes, ¿sí? A título de modelo, tenemos hemorragias, ¿sí? Algunas consideraciones para la atención de hemorragias es, si nos llegamos a cortar muy profundo, ¿sí?, es importante realizar el vendaje, ¿sí? Y en el caso de que ese vendaje se llene de sangre, ¿sí?, tenemos que seguir vendando sobre el vendaje ya manchado, ¿sí? Es importante que no nos saquemos el vendaje y nos pongamos otro, porque eso se va a seguir manchando y nunca va a llegar a ser la presión que nosotros necesitamos para que se detenga el sangrado y que nos dé tiempo para llegar a los servicios de emergencia. Por otro lado, tenemos la atención de elemento empalado, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, un disco de la moladora, un destornillador, un cuchillo, lo que sea que tengamos atravesado en cualquier parte del cuerpo. Es más que importante que eso quede en el lugar donde está, ¿sí?, que ustedes no se saquen nada. En el caso de que haya mucho sangrado, que venden alrededor de ese objeto empalado o incrustado, pero nunca lo saquen, ¿sí?, porque al sacarlo pueden llegar a generar un daño aún mayor. Entonces es mejor dejar esa tarea para los equipos de atención especializados. Dentro de los botiquines que ustedes lleven, siempre recomiendo, ¿sí?, llevar tablillas, férulas o los bajalenguas, ¿sí?, que son las tablitas de madera, para realizar algún tipo de inmovilización en el caso de que nos doblemos algún dedo, ¿sí?, o alguna parte del cuerpo, para poder realizar una primera inmovilización previa atención del personal médico. Y por otro lado, golpes en la cabeza, ¿sí? Si nosotros vimos a alguien que se golpeó la cabeza o sospechamos que alguien tuvo algún golpe en la cabeza, es importante que lo dejemos quieto en donde está, ¿sí?, que le tengamos la cabeza para que no la gire, ¿sí?, para que quede toda la parte cervical en la misma manera en la que quedó,
hasta, repito, la llegada de los servicios de emergencia, ¿sí? Es importante que este tipo de accidentes sean tratados directamente por personal especializado. Bien. Cuando hablamos de primeros auxilios, se habla de lo que es la cadena de supervivencia. Y mismo cuando cuando se va a pasar a mostrarles un video en donde se explica, sí que está explicado por el doctor López Rossetti, que es un doctor muy conocido, cuáles son las maniobras que hay que realizar al momento de una parada cardíaca. Lo que vamos a aprender es la técnica RCP, reanimación cardiopulmonar, solo con tus manos. Porque solo con tus manos lo hace una... Cuando vemos que una persona cae al piso y pierde el conocimiento, lo que vamos a hacer, ante todo, es asegurar la zona. Es decir, nada pueda dañarme. Por ejemplo, cables eléctricos, autos que pasen, etc. Luego, voy a colocar a la persona espalda al piso, mirando hacia el techo. Al lado de él, voy a tratar de reanimarlo, tomándolo de los hombros. Señor, señor, señora, señora. Si no reacciona, es grave. Entonces, señalo a alguien para que llame al servicio de emergencia. Usted, llame al servicio de emergencia. Luego, arrodillado al lado de la persona, descubro el tórax y miro si respira. Me tomo 10 segundos. Si no respira, voy a iniciar las compresiones torácicas. Para eso, coloco el talón de mi mano en el centro del pecho, entre las tetillas. La otra mano con los dedos entrecruzados al anterior. Mis brazos deben estar extendidos. Mis hombros justo por encima del corazón de la persona. Voy a iniciar las compresiones torácicas. ¿Cuánto comprimo? Con la fuerza suficiente para comprimir el tórax por lo menos 5 centímetros. Las compresiones torácicas deben ser a una frecuencia de 100 por minuto. Debo asegurarme, permitir que el tórax llegue a su posición normal entre compresión y compresión. Continúo con las compresiones torácicas hasta 3 posibilidades. La primera, que la persona reaccione. La segunda, que alguien me reemplace en las compresiones. Y la tercera, que llegue el servicio de emergencia. Mientras comprima el tórax del paciente, le estoy dando posibilidad de sobrevivir. Solo en tus manos salvas una vida. Bien, la reanimación cardiopulmonar sí es súper importante, no solamente en el ámbito laboral, ¿sí? Sino también en el ámbito privado, particular. Uno nunca sabe si cuando alguien va a necesitar de nuestra ayuda, ¿sí? Si bien está bueno tener el conocimiento, ¿sí? Después ustedes elegirán si se sienten cómodos a la hora de ayudar, ¿no? Pero es importante que ustedes tengan el conocimiento y que en el caso de que llegue a suceder algo, se animen, ¿sí? Se animen porque si ustedes están por realizar esa obra, es por persona está de otro lado para hacer todo lo posible que esté a nuestro alcance para poder reanimarla. Bien. Pasando a hablar un poco de lo que es la seguridad vial, si probablemente algunos tengan vehículos de los instaladores, como parte del equipo de instalaciones, o mismo en el ámbito particular, es importante que le realicen los mantenimientos correspondientes, ¿sí? Controlar el estado de los inerciales de los cinturones de seguridad, que a veces muchas veces no se le da mucha importancia.
niveles de agua, aceite, estado general de las cubiertas, tener todo lo que es el kit de seguridad a mano, y bueno, está de más decir la documentación reglamentaria para circular. Bueno, metiéndonos por último acá en la parte de documentación, ¿sí? Que nosotros debemos solicitar al momento de subcontratar gente, ¿no? Es, por un lado, lo que es el seguro de vida obligatorio, ¿ah? La constancia de cobertura de la RT, o en caso de que no tenga RT, el seguro contra accidentes personales, ¿sí? Con esto nos vamos a quedar tranquilos de que la persona que está ingresando a nuestra nómina temporal, ¿sí? Que va a ser empleado nuestro, tenga los seguros vigentes, ¿sí? Dentro de ese seguro tenemos que pedir lo que es la cláusula de no repetición, nos va a proteger a nosotros, ¿sí? Siempre y cuando hagamos todo el resto de las cosas bien, en el caso de que a esa persona le llegue a suceder algo. ¿Ah? Aptos médicos, ¿sí? Que un certificado médico que dé constancia, ¿sí? De fe de que esa persona se encuentra apta para trabajar. En el caso de que la persona tenga RT, se le pedirán los estudios periódicos. La constancia de elemento de protección personal, ¿sí? Esto es una planilla que ya está establecida y tabulada por la resolución 299. ¿Sí? Es una planilla que ahora después se las voy a mostrar en pantalla. Algo fundamental son las capacitaciones. ¿Sí? Todo esto que estoy listando son cosas que nosotros le tenemos que pedir a la hora de contratar gente. ¿Ah? Como les decía hoy en un comienzo, ustedes me van a decir, bueno, si yo le tengo que pedir todo esto, no labura nadie. Pero son cosas que hay que hacer inevitablemente, ¿sí? Primero, para asegurarnos con quién estamos trabajando. Y segundo, para poder tener un respaldo legal en el momento que llega a suceder algo. Constancia de capacitaciones, ¿sí? Firmada por un profesional de higiene y seguridad, licenciado, matriculado, licenciado, ¿sí? No debe ser. Programas de seguridad o análisis de trabajo seguro, según corresponda, ¿sí? Si ustedes van a realizar trabajos en altura y contratan a una empresa, ustedes le van a tener que pedir lo que se llama un programa de seguridad, ¿sí? Y en caso de que sea un monotributista, le tienen que pedir un análisis de tarea segura. ¿Qué es esto? ¿Sí? En líneas generales, es un documento en donde se hace una memoria descriptiva del trabajo que van a realizar, se ponen las fechas estimadas por etapas, ¿sí? Y se realiza un cuadro, ¿sí? O lo que se llama una matriz de riesgo, ¿no? En la primera etapa, que va a ser señalización y armado de andamios, los riesgos son estos. Se van a realizar excavaciones para la instalación de paneles solares con estructuras Tonka. Los riesgos son estos. Y al lado de esos riesgos, las medidas preventivas que el contratado, ¿sí? Que el subcontratista tiene que respetar y cumplir. Mismo si contratamos algún tipo de transporte, tenemos que pedirle la documentación correspondiente, sí, que el conductor, bueno, los papeles del seguro del vehículo y del camión, del acoplado y lo que sea, que el conductor esté avalado por la comisión, que tenga el BTV, que tenga toda la RTO, la revisión técnica obligatoria, tenga toda la documentación al día. Y mismo si alquilamos algún tipo de medio auxiliar para la manipulación de cargas, ¿sí? Autoelevadores, hidrogrúas para la realización de izajes, plataformas. ¿Sí? A toda empresa que nosotros contratemos debemos pedirle la documentación correspondiente, ¿sí? Así como el ABC es el seguro de vida obligatorio, el seguro contra accidentes personales, la planilla de capacitación firmada por, repito, licenciado en higiene y seguridad matriculado, para hay que tener en cuenta cómo voy a acceder, si tengo fácil acceso, si necesito medios auxiliares, cuáles son los servicios de emergencia locales, cuáles son los números. Todas esas preguntas son cosas que nos tenemos que hacer en el mismo momento de la cotización del proyecto, ¿sí? En la primera
charla que tenemos con el cliente. Bien. Bueno, esta es la planilla de la resolución 299, en donde se listan, donde hay que poner, ¿sí?, en función de la matriz de riesgos y en función del análisis que yo hice, los elementos de protección personal que le estoy entregando a los empleados, ¿sí?, razón social, dirección, quit, localidad, todos los datos que ustedes ya saben. Mismo en el caso de que quieran comprar elementos de protección personal para saber para la compra de elementos de protección personal certificados. Bien, y bueno, y como cierre de esta capacitación, si les quiero compartir este video, les pido por favor que presten mucha atención porque es un lindo video que deja un buen aprendizaje. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo está nuestra actitud? Tener una buena actitud nos permite hacer un buen trabajo. Y es la parte principal para poder desarrollar bien nuestras actividades. Salimos de la casa llena de esperanzas. Agarrando esa mochila con las cosas de haciendo un largo viaje tal vez para llegar acá. Es para trabajar días enteros, a veces noches enteras. A veces pasando hambre, frío, exceso de calor. Todo eso porque tenemos una familia en casa. Yo también he sido un trabajador como ustedes. Ya hace 11 años hacia atrás. Técnico electricista de profesión. Mi jornada laboral empezaba aparentemente muy bien planificado, tal cual empezó la de ustedes el día de hoy. EPP correctamente vestido. Al ser un trabajo eléctrico, el permiso de trabajo, mi jefe lo había tramitado con 15 días de anticipación. 15 días. Cometí el error que casi todos cometemos. ¿Cuál es? El exceso de confianza. Ahí me quitó mucho más. Yo no he nacido así. Yo era como ustedes. Pero los errores se pagan bien caros. Decidí aferrarme a la vida. Decidí dejarme llevar por el corazón que por la razón. Entre lágrimas le dije y 6 meses las únicas personas que estuvieron conmigo, mi madre y mi hermano. No había nadie más. Sanos como están. ¿Qué creen? ¿Son libres o no son libres? Son libres, compañeros, gracias a Dios. Porque desde que se levantan hasta que se acuestan, ustedes no necesitan de nadie para hacer sus cosas. Pero son cosas que pasan cuando a veces decidimos mal, compañeros. Y eso es lo que no quiere la empresa para ustedes. Ustedes son el capital más importante de esta empresa. El más importante. Y como compañeros también la empresa les pide que se ayuden. Por eso si ves que alguien está haciendo algo mal, acércate a tu compañero, compañera, por favor, corríjase. Porque uno es quien decide si hace las cosas bien o las hace mal. Yo les voy a pedir que hagamos un compromiso. ¿De qué se trata? De que se comprometan con su compañero o compañera diciéndole a partir del día de hoy, yo te voy a cuidar, pero con un abrazo muy fuerte. ¿Quién está dispuesto a comprometerse? Pueden darse un abrazo los que estén dispuestos. Miren sus manos. Pongan las manos detrás de la cintura. Todos absolutamente tenemos un celular, un lapicero, cualquier objeto en el bolsillo. Intenten sacarlo sin usar sus manos. Los dejo para una reflexión personal. Si Dios nos permite, en algún momento nos volveremos a ver. Espero verlos sanos y completitos. Habrá valido la pena. Muchas gracias y que Dios los bendiga, compañeros. Gracias. Bien. Bastante fuerte el video, sí, pero para que quede claro que lo que hacemos nosotros, sí, por más mínimo que sea, es importante, pero el cómo lo hacemos es determinante, ¿sí?
muchas gracias a todos por su atención. Y bueno, quedo a disposición, ¿sí? Para cualquier tipo de consulta que les surja, bueno, en este momento o durante la realización de las operaciones diarias. Bueno, gracias Marcos, tremenda la charla, tremenda. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta puntual, o después, bueno, necesitan alguna, alguna consulta. Ahí Marcos les está pasando un formulario para aquellos que hayan asistido, se puedan registrar, así ya tenemos registrado quiénes estuvieron. Igual si hay alguno por ahí de las empresas de ustedes que no pudo participar, también les vamos a pasar el video que va a quedar grabado y subido a nuestro canal de YouTube, y también la presentación que dio Marcos la podemos subir en formato PDF para que no sea tan pesada, y también puedan acceder para repasar el concepto que necesiten o que les genere dudas.